Muy buenos días para todos ustedes, felices Pascuas, que Dios los bendiga en esta época de Pascua. Y antes de comenzar nuestro curso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tú el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, hará el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar, tenemos que decir que esta es nuestra penúltima sesión. Ya dentro de 8 días terminaremos la introducción a la liturgia, porque esto en el fondo fue una introducción. Vamos a mandar hoy, es decir, durante esta semana, la liturgia de la iglesia de Julián López Martín, que fue lo que trabajamos y que estamos trabajando para que ustedes tengan el libro en PDF y puedan estudiar los títulos que de aquí de una manera sucinta repasamos. También vamos a mandar eh, todo lo referente a la instrucción general de la liturgia de las horas. Entonces, hoy vamos a ver la historia y la teología del oficio divino. Dentro de 8 días, lo que es la pastoral de la liturgia, la espiritualidad de la liturgia para ya acabar. Y dentro de 15 días empezamos el curso de neumatología. Recordemos que estamos en el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua es el tiempo del Espíritu Santo, es el nacimiento de la iglesia y es importante conocer a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, por este mismo horario, de 10 a 12, dentro de 15 días, vamos a estudiar la tercera persona de la Trinidad para que ustedes pues sigan viniendo. Lo mismo que este curso, se les va a mandar material, se les va a mandar el libro del cual vamos a trabajar y material para que ustedes profundicen allá en sus casas. Y después del curso de nematología, Fray Hernán Arciniegas nos va a hablar de la teología y de la vida de Santo Tomás de Aquino, para que ustedes que quieren conocer a Santo Tomás de Aquino, pues también estén prestos a ese curso que va a dictar Fray Hernán Arciniegas. Y después vamos a dictar un cursito de moral fundamental, sobre todo los lineamientos básicos, los criterios básicos para que ustedes tengan en cuenta
qué significa la teología moral fundamental, cuáles son los pilares, cuáles son sus fundamentos y la necesidad de conocer los criterios y los principios de la moral de la Iglesia Católica. Entrando ya en materia, entonces vamos a ver hoy la historia y la teología del oficio divino, que es un tema muy interesante porque es un tema para la vida práctica. Recordemos que la liturgia de las horas es la oración oficial de la Iglesia. Nosotros los consagrados, es decir, los sacerdotes religiosos y religiosas, estamos obligados a hacer la liturgia de las horas, pero también el pueblo fiel está invitado a hacer la liturgia de las horas, sobre todo las horas mayores que son las laudes y las vísperas. Hoy vamos a ver qué significa eso y cuál es su espiritualidad. Historia y teología del oficio divino, antecedentes de la oración de las horas. El origen de la liturgia de las horas hay que buscarlo en la oración de Jesús y de las comunidades primitivas que observan los ritmos de la plegaria judía. Es decir, que para entender la lógica, la espiritualidad de la liturgia de las horas, tenemos que ver la vida de Jesús de Nazaret, tenemos que saber que Él es un hombre de oración, es un hombre que va a la sinagoga, es un hombre que va al templo, es un hombre que sube a la montaña y es un hombre que ora con los salmos. Pero también tenemos que ver las comunidades primitivas y recordemos Hechos 2:42, donde se nos muestra esa comunidad que se reúne para orar, para leer la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía. Jesús nació en un pueblo que sabía orar, en el seno de una familia piadosa que observaba con amor y fidelidad los preceptos del Señor. En un mundo politeísta que despreciaba la oración como absurda e inútil y que redujo la religión a un conjunto de prácticas sangrientas y obscenas, Jesús participaba en la plegaria del pueblo instruido, en la oración por Dios mismo, a través de la revelación bíblica. Es decir, que el Señor Jesús tiene conciencia y toma conciencia de la necesidad de orar. ¿Y cómo ora Él? Ora también por medio de los salmos, pero también dice el Evangelio que sube a la montaña a intimar con el Padre, aparte solitaria a orar. Es decir, que el Señor nos enseña la actitud de la oración, la importancia de la oración. Es decir, que la oración es un cuento, no es una invención de los curas o de las monjas como mucha gente piensa, sino que ya la oración está en la vida de Jesús de Nazaret. La práctica judía de la plegaria comprendía 3 momentos de oración al día: al caer la tarde, al amanecer y al mediodía. Es decir, que para el judío habían 3 momentos fundantes: al caer la tarde, al amanecer y al mediodía. La liturgia judía contenía además una amplia variedad de himnos, salmos y oraciones para las fiestas, las peregrinaciones al templo y la liturgia doméstica, en la que destacaban la bendición al caer la tarde, lucernario y la acción de gracias de la cena. Es decir, que el pueblo judío es un pueblo orante, es un pueblo de alabanza, es un pueblo de adoración, es un pueblo de bendición. Por lo tanto, Jesús, que vive en ese ambiente, pues también nos enseña a ser hombres de oración, a ser hombres y mujeres de alabanza, a ser hombres y mujeres de bendición. Y creo que ese es un elemento a rescatar, que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. La oración de Jesús en su vida terrena fue la expresión del coloquio eterno del Verbo con el Padre en el Espíritu Santo y el anuncio de la mediación sacerdotal que continúa ahora en los cielos. Fijémonos que Jesús está en una intimidad con el Padre.
conoce al Padre, está con el Padre, depende del Padre y ora y suplica al Padre. Pero la oración de Jesús tiene un elemento muy importante. Es una oración de amistad y es una oración de confianza. Es decir, que si queremos medir cómo está nuestra oración o cuál es la calidad de nuestra oración, debemos mirar si nuestra oración es una oración de amistad y es una oración impregnada por la confianza. Porque los verdaderos amigos se quieren y se confían. Mañana vamos a celebrar el misterio de la misericordia. Y ese misterio de la misericordia solamente se obtiene desde la confianza en el Señor. Por lo tanto, nuestra oración debe ser una oración confiada y también una oración de amistad. Pero Jesús enseñó también cómo se ha de orar, con su testimonio y con enseñanzas explícitas entre las que destaca. Es decir, Jesús nos enseña a orar. Y por eso, cuando usted haga la lección divina, que es muy importante, vuelvo y repito, porque es que en la lección divina, ella nos permite conocer cuáles son las actitudes fundamentales de Jesús de Nazaret que nosotros debemos encarnar en nuestra vida. Y por eso la necesidad de que usted todos los días lea, medite, ore y contemple la palabra. Y allí, en esa meditación, en esa oración y en esa contemplación, pues debes mirar cómo Jesús se relaciona con el Padre, cómo Jesús se relaciona con los hombres y las mujeres, cuáles son las actitudes fundantes de Jesús, ¿para qué? Para que cada uno encarne esas actitudes fundamentales en la vida. ¿Cuáles son las características de la verdadera oración? La primera, la pureza de la intención. La pureza de la intención. La segunda, la unión de la mente con la voz para no caer en el reproche terrible de Isaías 29:13, para que ustedes lo busquen. Y la tercera, que es muy importante, la confianza en el Padre. La confianza en el Padre. Es decir, que Jesús nos pide la pureza de la intención, nos pide la unión de la mente con la voz y sobre todo nos pide la confianza en el Padre. Por eso las oraciones no pueden ser vacías, sino tienen que tener una intencionalidad y sobre todo deben tener una confianza en Dios. La Didaqué, a finales del siglo I, es testigo de la situación del Shema. La Didaqué a finales del siglo I es testigo de la situación del Shema por el Padre Nuestro en los círculos judio-cristianos, también 3 veces al día. Los apóstoles instruidos por el Señor, después de la resurrección, enseñaron también a orar y organizaron en el Espíritu de Jesús la oración de las primeras comunidades cristianas. Y ese es un elemento fundamental que se observa en la historia de la espiritualidad y en la vida de todos los santos y de todas las santas. La oración es un tema transversal, es un tema que ha estado en todos los tiempos, en todas las épocas, en la época antigua, en la época medieval, en la época moderna, en la época contemporánea. Lo que significa que la oración es fundamental para verdaderamente ser creyente. Hoy de pronto escuchamos en algunos sectores que lo que interesa es el apostolado, que lo que interesa son las obras sociales, pero no podemos mutilar lo que le da fuerza a ese apostolado que es la oración. Y aquí hay un autor muy importante que ya murió el siglo XX, Carlo Carretto, para que ustedes lo ubiquen por internet. Carlo Carretto dice claramente que la oración es fundamental para el apostolado.
Y no solamente él lo dice, él está repitiendo lo que dice la misma tradición de la iglesia. Pero lo que quiero mostrar es cómo la oración está ya en la vida de Jesús y está ya en la vida de las primitivas comunidades cristianas. Luego significa que no lo podemos quitar o decir, como les dije anteriormente, que la oración no es necesaria, que lo importante es que usted haga obras de caridad, que lo importante es que usted haga el bien. Pero ¿por qué es importante la oración? Por varias razones. Primera, cuando oramos, estamos repitiendo una actitud fundamental de Jesús, que está en los evangelios. Jesús sube a la montaña a intimar con el Padre. Y Jesús, antes de tomar sus grandes decisiones, como escoger a sus discípulos, hace oración. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros, antes de tomar decisiones, debemos orar. Segundo, la oración nos capacita para enfrentar la vida, porque es que en la oración se nos da la fuerza del Espíritu Santo, porque para que haya verdadera oración se necesita el Espíritu Santo. Luego, cuando yo oro confiado en Dios y con una buena intención, el Espíritu Santo toca mi corazón. Y por eso es que los santos nos van a recomendar invocar al Espíritu Santo antes de empezar a orar, para que sea el Espíritu Santo el que ore por medio de cada uno de nosotros y que ore en nuestro interior. Entonces, la oración nos capacita para enfrentar la vida. Y hay una experiencia interesante de la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía claramente que ellas tenían que ser muy contemplativas, en este caso, adorar a Jesús en Eucaristía, porque el trabajo de ellas era muy difícil y muy fuerte y muy pesado. Y que la única manera para enfrentar ese trabajo tan pesado era primero llenarse de la fuerza del Señor. Recuerden que en Lucas 6:19 dice claramente el texto que el Señor Jesús salía a fuerza que sanaba a todos. Cuando yo oro, cuando yo adoro, cuando yo alabo, el Señor me llena de su fuerza para enfrentar la vida y para enfrentar las situaciones difíciles desde una perspectiva de fe. Por eso la importancia de la oración, que no la podemos dejar de lado, porque podemos caer en la herejía de, entre comillas, el apostolado sin oración. Hagamos apostolado, vayámonos a predicar, pero es que si tú no tienes la fuerza del Señor, ¿qué vas a predicar? Por eso la importancia antes de ir a orar. Y por eso cuando vemos la lógica de Jesús, Él estuvo con sus discípulos un tiempo determinado. En Marcos 3, 14 y 16 dice claramente que los escogió para que estuvieran con Él y después los envió a predicar. Es decir, que lo primero que hay que hacer es estar con Él. ¿Y qué significa estar con Él? Es orar, es leer la palabra, es contemplar el misterio. ¿Para qué? Para hablar a partir de esa experiencia. ¿Qué es lo que Aparecida nos ha dicho? Nosotros que somos latinoamericanos, recordemos el magisterio de Aparecida. Primero hay que tener una experiencia profunda de Dios, una experiencia que nos convierte en verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo se convierte en misionero y un verdadero misionero engendra vida. Pero la base de todo eso es la experiencia de Dios. Y una experiencia de Dios que se adquiere con la oración, con la contemplación. Ahora, ¿cómo, entre comillas, comprobar esto? Miremos la vida de los santos. Miremos la vida de los santos. Mire la vida de los grandes fundadores. San Francisco de Asís,
Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús. Y te vas a dar cuenta de que todos tienen en común que son hombres y mujeres de oración. Por ejemplo, hay que leer a Teresa de Jesús, como ella dice claramente la importancia de la oración. Entonces, por eso hay que leer los santos y sobre todo ver ese aspecto. ¿Para qué? Para encarnarlo en nuestra vida. Desde los primeros momentos, la perseverancia en las oraciones fue una característica de la comunidad que surgió de Pentecostés. Esto es muy importante, porque es el Espíritu Santo el que anima a orar. Y las personas que han tenido la experiencia de Pentecostés, el bautizo en el Espíritu que vamos a hablar a partir de 15 días, se dan cuenta de que cuando uno tiene esa experiencia, a uno se le hace fácil orar. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está en uno. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, a uno le gusta orar, a uno le gusta leer la palabra, uno comprende la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno de la fuerza del Señor. Y por eso en esta época de Pascua es muy importante que en esta cincuentena tú te prepares para esa fiesta de Pentecostés, pidiendo el don del Espíritu Santo. Pidiendo el don del Espíritu Santo. No significa que no lo tengas. Todos por el bautismo tenemos el don del Espíritu Santo. Pero lo que significa es que tenemos que pedirle al Señor que nos siga aumentando ese don para que tomemos conciencia de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es lo que vamos a hablar cuando estemos en el curso de neumatología, las bellezas que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y este tiempo de Pascua es un tiempo privilegiado para prepararnos a esa fiesta de Pentecostés. Al igual que Jesús, los primeros cristianos acudían a la sinagoga, aunque luego celebraban la fracción del pan en sus casas. Observaban la costumbre de rezar privadamente o en común en la estancia principal a ciertas horas del día y aún de la noche. La oración se dirigía ordinariamente al Padre Celestial, pero con el paso del tiempo se acrecentó en la comunidad eclesial la conciencia de que Jesús no solo es mediador y lugar único para adorar al Padre en el Espíritu y la verdad, sino también término de la oración cristiana. Es decir, que se va tomando conciencia de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que posteriormente la tradición, especialmente en la experiencia de los santos y de las santas, nos van a mostrar cómo los grandes santos han tomado conciencia de esa inhabitación. Y a mí me gusta mucho hablar de Sor Isabel de la Trinidad. La nombro mucho porque Sor Isabel de la Trinidad, una carmelita, nos muestra cómo cuando uno toma conciencia, por la gracia de Dios obviamente, de esa inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oración es otra cosa. La oración adquiere sentido, porque ya no soy yo el que está orando, sino es la fuerza del Espíritu que está en mí, que es la misma experiencia de Pablo. Entonces, la importancia de ir tomando conciencia y de ir invocando al Espíritu Santo para que Él nos ayude a orar, porque Él es el que sabe orar. Uno no sabe orar. Entonces, para la vida práctica, hermano y hermana, antes de orar, lo primero hay que invocar al Espíritu. Y voy a colocar de pronto como unos ejemplitos para que usted sepa. Cuando usted por la mañana vaya a hacer alguna oración, lo primero, invoque al Espíritu Santo. Cuando usted vaya a la Eucaristía, 10 minuticos antes, 5 minuticos antes, invoque al Espíritu Santo. Cuando se vaya a confesar, antes de confesarse, invoque al Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que te ayude, el que te ilumine y para que Él verdaderamente ore en tu corazón. Entonces es importante la invocación al Espíritu Santo para que esta oración toque nuestro interior. ¿Por qué los primeros discípulos
estuvieron tan llenos del Señor por la fuerza del Espíritu, porque el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y porque el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, a ellos se les abrió el entendimiento y pudieron comprender la Escritura y pudieron comprender quién era Jesús de Nazaret. La liturgia de las horas en la historia. La historia del oficio divino significa la persecución a lo largo de los siglos del ideal. Es necesario orar siempre. Y esto es muy importante porque bajo este principio se esconde la oración del corazón, o también llamada la oración del nombre de Jesús, orar siempre. Y allí hay un libro muy interesante, un bestseller, que es La oración del peregrino ruso, que si ustedes quieren, yo se los envío, se los voy a enviar para que lean El peregrino ruso y se den cuenta cómo el peregrino ruso, en el fondo de la experiencia del peregrino ruso, está esa frasecita: hay que orar siempre. Y él se pregunta: ¿cómo oro siempre? ¿Qué tengo que hacer? Y le pregunta a los estartés, es decir, a los ancianos, a los maestros de oración. Y los maestros de oración le dicen claramente: invoca el nombre de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Y él hace de esa plegaria una oración continua. Y esa oración continua lo ayuda a estar en la presencia del Señor. Pero eso también es para nosotros, hermanos y hermanas. Orar continuamente a través de ejaculatorias. Porque las ejaculatorias se convierten como en una especie de muletas que nos ayudan a no desmayar. Y por eso es que es bueno que usted le pida al Espíritu Santo que le regale alguna ejaculatoria. La mía es: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Pero usted también puede decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, lo importante es orar siempre. Qué bueno que usted lea este librito, voy a ver si se los mando, para que usted se dé cuenta la importancia de orar siempre, que significa estar en la presencia del Señor. Los primeros siglos cristianos ofrecen muy poca información sobre la oración a ciertas horas. A partir del siglo III, los testimonios son cada vez más abundantes y mencionan, junto a los oficios matutino y vespertino, sin duda comunitarios, las horas tercia, sexta y nona, fijas y determinadas en el recuerdo de la Santísima Trinidad y en memoria de los momentos de la pasión de Cristo y de algunos acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles. La etapa que siguió a la paz de Constantino favoreció también el desarrollo del oficio divino. Estábamos hablando sobre el siglo IV. Dos fueron los modelos que se organizaron: el modelo eclesial, catedral y parroquial, y el modelo monástico. El primero se centraba sobre todo en las celebraciones de la mañana y de la tarde, es decir, en los laudes y las vísperas, presididas por el obispo o por un presbítero, con asistencia del clero y del pueblo. El segundo estaba marcado, en cambio, por el deseo de dedicar el mayor tiempo posible de la jornada a la plegaria, siguiendo los consejos evangélicos y buscando el equilibrio entre la oración y el trabajo. Recuerden el lema de los benedictinos: ora et labora. Es decir, hay que orar, pero también hay que trabajar y hay que conjugar esas dos dimensiones: la dimensión de la oración y la dimensión del trabajo. En los siglos VI y IX, el oficio divino era la oración de la iglesia local, clero y pueblo. Cuando todavía no se había generalizado la celebración diaria de la Eucaristía, las horas del oficio constituían la santificación de los días entre la semana. Se produjo entonces una gran creación de elementos no bíblicos del oficio: antífonas, himnos, responsorios y oraciones,
paralela a la que tenía lugar en la misa y en los sacramentos. El Concilio Vaticano II planteó una reforma global de la liturgia de las horas, y por eso es importante volver a leer la Sacrosanctum Concilium en lo referente de la liturgia de las horas, para que ustedes conozcan cuál fue el criterio del Vaticano II cuando habló de la liturgia de las horas. Entre sus objetivos figuraban la recuperación de la verdad de las horas, en orden a santificar el curso entero del día y de la noche, la adecuación de la celebración a la época actual y la participación de los fieles en el oficio divino. Es decir, que el Concilio Vaticano II quiere que nosotros, los consagrados, en primera instancia, y el mismo pueblo de Dios, pues trate de santificar el día, haciendo las horas del oficio. Viene la parte más importante de la teología y espiritualidad de la liturgia de las horas, porque aquí está el antídoto frente a las sectas cuando nos dicen claramente que nosotros no leemos la palabra de Dios. Y resulta que la liturgia de las horas tiene un fundamento en la escritura. Es decir, en la liturgia de las horas se respira escritura, tanto Antiguo y Nuevo Testamento por todas partes, empezando por los Salmos. Entonces, fijémonos cómo allí en ese oficio divino la Iglesia nos proporciona el alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Eso es muy importante saberlo para defendernos. Cuando nos digan, ustedes no oran, ustedes no conocen la palabra de Dios. Y hay que decirles, claro que la conocemos. Hacemos el oficio divino, rezamos los salmos, oramos los salmos y meditamos la palabra. Uno de los aspectos más positivos de la reforma postconciliar de la liturgia de las horas ha sido la profunda base teológica que se ha propuesto como fundamento de la espiritualidad y de la pastoral del oficio divino. La liturgia de las horas tiene una primera dimensión trinitaria, que es a la vez cristológica y patológica. Esto es importante, hermanos y hermanas. Cuando oramos la liturgia de las horas, pues nos enfrentamos a la dimensión trinitaria, porque estamos alabando, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En segundo lugar, al hablar de la oración trinitaria, pues tenemos que hablar de Jesús como el centro de esa oración y tenemos que hablar obviamente del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a interiorizar esa oración de la iglesia. En ese sentido, la liturgia de las horas refleja el coloquio amoroso eterno entre las personas divinas. Recordemos que por teología sabemos que las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en un diálogo permanente, pero un diálogo inspirado por el amor. Y esa misma experiencia de la Trinidad, pues debe estar en nuestra vida, porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan de una manera amorosa, nosotros también nos debemos relacionar de una manera amorosa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es allí en la liturgia de las horas donde podemos entrar en esa relación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por otra parte, si toda la liturgia es obra de Cristo, que asocia a la Iglesia en el culto del Padre, la liturgia de las horas pone de manifiesto aún más esta vinculación. A imitación de su Señor y siguiendo su mandato, la Iglesia alaba, da gracias e invoca al Padre en el oficio divino. La confianza en el Padre. Y esa es una característica que le debemos pedir al Espíritu Santo, que nos ayude a confiar en el Padre.
Porque cuando uno confía en el Padre, en el fondo uno está confiando en la divina providencia del Padre. La confianza que nos debe asistir en todo momento. La plegaria de las horas, por ser plegaria eclesial, cuenta con la presencia prometida del Señor y se realiza en la comunión del Espíritu Santo. Es decir, que cuando oramos, rezamos la liturgia de las horas, allí está el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Tanto cuando lo hacemos en comunidad como cuando la hacemos individualmente. Porque recordemos que esta es la oración de la iglesia. Cuando uno se ordena como diácono, pues uno le toman como una especie de juramento y le dice que uno tiene que orar la liturgia de las horas porque es la oración de la iglesia. Y por eso se nos obliga. Y por eso para nosotros los religiosos y consagrados es un deber y es una obligación porque es la oración de la iglesia. El Espíritu Santo es el mismo en Cristo, en la totalidad de la iglesia y en cada uno de los cristianos. No puede darse pues oración cristiana sin la acción del Espíritu Santo, el cual, realizando la unidad de la iglesia, nos lleva al Padre por medio del Hijo. Por eso entonces cuando oramos la liturgia de las horas, la liturgia de las horas debe ser un momento de pedir la acción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nos ayude a orar. Lo que les he venido diciendo, la importancia de llamar al Espíritu. La asistencia del Espíritu produce en el hombre la sinergia divina para glorificar al Padre y santificar las realidades de este mundo. La liturgia de las horas es plegaria de la iglesia, que se realiza con la iglesia y en nombre de la iglesia. Por eso entonces, cuando estés sola, cuando estés solo y hagas la liturgia de las horas, pues en el fondo estás orando en la iglesia y para la misma iglesia y estás sosteniendo a la iglesia con la oración. Y por eso la necesidad de la oración, de la liturgia de las horas, porque es la manera de que nuestra iglesia siga adelante. La sostenemos por la fuerza de la oración, con la gracia del Espíritu. La iglesia es también el pueblo cristiano y la liturgia es también función de la comunidad. Las recomendaciones del Señor y de los apóstoles invitando a la oración constante están en el origen de la liturgia de las horas. Santificar el tiempo es dedicarlo al servicio de Dios y de los hombres y vivirlo como un espacio de gracia y una oportunidad de salvación. Son espacios de gracia, son espacios de bendición, son espacios de santificación, son espacios de transformación. Padre, no siento nada, porque esa es la típica, que la gente le dice a uno, no siento nada. Es que la oración no está en sentir, sino la oración está en consentir. Entonces, yo no puedo medir la oración por lo que sienta, porque muchas veces de pronto no vas a sentir nada. Muchas veces vas a estar árido, árida, seco, seca. Sin embargo, esa oración, en medio de esa sequedad, puede ser profunda. Y por eso, hermanos y hermanas, es necesario leer la experiencia de los santos. Y concretamente es necesario leer a San Juan de la Cruz. Porque el maestro místico nos enseña y nos da los criterios de la oración. Nos da los criterios de la oración y sobre todo nos enseña a saber manejar esos momentos de dificultad. Otro maestro muy interesante
Y de pronto más práctico es San Francisco de Sales, que nos ayuda a orar y que nos da criterios para superar la sequedad, para superar la dispersión, para superar las dificultades propias de la misma oración. Porque la oración en el fondo implica una ascesis, implica un combate espiritual, implica una perseverancia, implica un espíritu de fe. Y el espíritu de fe, el Señor a lo largo de la vida lo va purificando, porque nos va quitando las golosinas, nos va quitando los consuelos para que nosotros maduremos en la fe. Y eso es lo que se llama las noches oscuras. Y muchos y muchas tenemos a veces noches oscuras, y esas noches oscuras son dolorosas, son duras, pero también son momentos de gracia donde el Señor nos está purificando. Por eso la importancia de conocer la historia de la espiritualidad y la teología de la espiritualidad, porque allí se nos dan los criterios para saber pasar esos momentos difíciles de la oración, porque la oración tiene momentos difíciles, la oración tiene momentos de crisis, pero las crisis hay que verlas desde una perspectiva positiva, en cuanto que las crisis nos ayudan a madurar. Y el Señor las permite para que nuestra fe sea madura, sea madura. Y nuestra fe no esté fundamentada en sentimentalismos, en cosas exteriores, en experiencias extraordinarias, sino verdaderamente nuestra fe esté fundamentada en Cristo. Por eso hay que tener un criterio. Muchas personas en esos terrenos de la experiencia de Dios, de la oración, se mueven por las gracias extraordinarias. Es decir, están a la casa de los fenómenos. Entonces, si le dicen a una persona, en tal barrio hay una señora que es vidente y que habla con la Virgen, todo el mundo se va para allá. Si a usted le dicen, en tal casa, después de rezar el rosario, cae escarcha, todo el mundo va por la escarcha, pero muchas veces no va por Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios no permita eso. Dios permite eso, son gracias, pero nuestra fe no debe estar motivada por esas cosas, porque allí el maligno mete mucho la cola y engaña mucho a la gente. Ahora, ¿cuál es el criterio para santificar a una persona, para canonizar a una persona? El criterio es que la persona viva bien su estado, cumpla el deber de estado, cumpla con sus obligaciones. Y por eso hay un adagio, primero la obligación y después la devoción. Entonces les digo esto porque hay mucha gente que está a la casa de ciertos fenómenos y eso hoy está multiplicado, pero la oración profunda es una oración que no debe depender de eso. Y por eso es que Dios quita cosas, porque mucha gente busca a Dios, no a Dios por Dios, sino los caramelos de Dios. Y resulta que en la experiencia de la oración, el Señor nos va quitando muchas cosas. Por eso es bueno que leamos y lean a San Juan de la Cruz, porque el maestro místico va a hablar esto con mucha mayor propiedad y va a dar unos criterios para la oración, y también San Francisco de Sales ayuda mucho aquí. Y obviamente la experiencia de una Catalina de Siena, de una Teresa de Jesús y de los grandes místicos, porque aquí conviene leer a los grandes,
a los grandes, no a cualquiera, a los grandes, para aprender de ellos, porque fueron hombres y mujeres de una profunda oración y contemplación. Santificar el tiempo es dedicarlo al servicio de Dios y de los hombres y vivirlo como un espacio de gracia y una oportunidad de salvación. Es glorificar al Padre y a Jesucristo, sometiendo a Él todas las cosas, para que toda la existencia quede impregnada de alabanza, de súplica y de acción de gracias, y el cristiano puede hacer de su vida una ofrenda santa, agradable a Dios y un culto espiritual. Es decir, que cuando uno hace de su vida una vida de oración, es una persona que va por el camino de la santidad y es una persona que va por el camino de la alabanza, de la acción de gracias. Y por eso de nuestra boca, siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, debe brotar la alabanza y la acción de gracias. Porque donde está la alabanza y donde está la acción de gracias está el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a alabar, a adorar al Padre y al Hijo. Entonces, estos momentos son muy importantes en el día, pero esos momentos deben impregnar todo el día. ¿En qué sentido? En que debemos estar siempre en la presencia del Señor. ¿Con cuál actitud? Con la actitud de la alabanza, con la actitud de la bendición, con la actitud de la acción de gracias. Entonces, ejemplos. Cuando estés enfermo, cuando estés enferma, cuando vengan las problemáticas, porque vienen las problemáticas, vienen las dificultades, pues esas problemáticas, esas dificultades, las debemos enfrentar con la fe, pero con un espíritu de alabanza, con un espíritu de glorificación, porque estamos en las manos del Señor, porque estamos en las manos del Señor y porque siguiendo las palabras de Santa Teresita, todo es gracia, todo es gracia y todo colabora para el bien nuestro. Entonces, la importancia de que usted alabe, hermana, alabe al Señor, bendiga al Señor, glorifique al Señor en todo momento y pídale al don del Espíritu que el Espíritu le enseñe a alabar y vas a ver cómo tu vida cambia y cómo la misma oración, la misma oración de los salmos adquiere un nuevo sabor. Y como que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, esa palabra le sabe, le gusta, le llega. Entonces es importante eso. Por eso la iglesia insiste en que la celebración del oficio divino se haga en el tiempo más aproximado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. ¿Qué está diciendo eso? Que las laudes sean por la mañana, que las vísperas sean al caer la tarde y al llegar la noche, que las completas sea la última oración antes de ir a dormir y que las horas intermedias pues toquen la hora tercia que es hacia las 9 de la mañana, la sexta que es hacia las 12 del día y la nona que es hacia las 3 de la tarde. Es decir, que estemos impregnando nuestro calendario con la acción del Espíritu Santo a través de la oración. Y hay personas en la calle, personas laicas, ustedes, que hacen todo el oficio divino y se han propuesto hacer el oficio divino santificando cada hora. ¿Por qué? Porque es la manera de orar, porque es la manera de pedir por la iglesia y porque es la manera de interceder ante Dios por cada uno de nosotros. Los que celebran la liturgia a las horas deben saber que colaboran, ojo con esto, que colaboran plenamente a la difusión del reino. Lo mismo que cuando se empeña en otras tareas pastorales igualmente necesarias. Pues solo el Señor, sin Él, cual nada podemos hacer.
y a quien acudimos con nuestros ruegos puede dar nuestras obras la eficacia y el incremento, para que diariamente seamos edificados como morada de Dios en el Espíritu a la medida de la plenitud de Cristo, y redoblemos las energías para llevar la buena nueva de Cristo a los que están fuera. Entonces, fijémonos que es muy importante la celebración de la liturgia. Es muy importante la celebración de la liturgia. ¿Por qué? Porque colaboramos a la implantación del reino de Dios, a la implantación del reino de Dios. Es decir, que la liturgia de las horas no es cualquier tontería, no es cualquier bobada, sino es importantísima. ¿Para qué? Para colaborar plenamente a la difusión del reino. Y aquí va lo que les decía al principio, hay mucha gente en ciertos sectores que dicen, no, ¿qué cuento de orar? Lo importante es que usted haga algo por el pobre, por el malherido, por el extraviado. Sí, eso es importante, pero es que es la oración la que le da sentido a eso. Aquí hay una cita muy importante de San Juan 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Sin la fuerza del Señor no se puede hacer nada. Y esa ha sido la experiencia de los santos. Y esa es la diferencia de los santos y de la santa frente a nosotros. Que ellos saben por experiencia que es gracias a Dios que se pueden hacer las cosas. Pero nosotros todavía no hemos comprendido esa realidad. Y a nosotros se nos hace difícil la oración, pesada la oración. No sacamos tiempo para la oración. Nos parece que la oración es inútil. Nos parece que la oración es una pérdida de tiempo. Y muchas veces hemos dicho que los contemplativos y las contemplativas están perdiendo el tiempo, que en vez de estar encerradas o encerrados en un convento, debieran estar en la calle haciendo obras sociales. Y no es que esté en contra de las obras sociales, claro que hay que hacer obras sociales y hay que ayudar y hay que hacer la caridad. Pero lo que estoy diciendo es que para que esa caridad toque verdaderamente a los otros, debe estar fundamentada en una vida de oración. Y ese es el secreto. Porque, ¿cuál sería entonces la diferencia con una ONG? Hay ONGs que hacen obras de caridad, entre comillas, hacen cosas, pero no son creyentes. Nosotros somos creyentes, estamos con Cristo y estamos llamados a pasar haciendo el bien. Pero nuestra primera obligación es estar con el Señor. ¿Y cómo estamos con el Señor? Por medio de la liturgia de las horas y por medio de la oración. La liturgia de las horas es, por último, pregustación y participación en la liturgia celestial, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero para interceder por nosotros. En Cristo se establece un vínculo de comunión entre el pueblo peregrino que asocia a toda la creación en la liturgia y los bienaventurados que toman parte en la alabanza del que está sentado en el trono del Cordero. Es decir que si el Señor nos permite y hay que pedir esa gracia de la salvación, cuando estemos delante del Señor, nuestra actitud será una actitud de alabanza, de adoración, de glorificación. Pero eso hay que empezarlo a hacer ya desde acá. Ya desde acá debemos entrar en esa lógica de la alabanza, de la bendición, de la adoración, porque ese va a ser, entre comillas, nuestro trabajo en el cielo. Una actitud de alabanza, una actitud de bendición, una actitud de glorificación. Y eso hay que pedírselo al Espíritu Santo, la gracia de la alabanza, la gracia de la adoración. Y por eso nuestras comunidades
allá en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, aquí en Colombia, deben ser comunidades de alabanza, comunidades de bendición, comunidades de oración, comunidades de oración, comunidades contemplativas, comunidades místicas, porque hoy no se necesitan profesores de religión, hoy se necesitan hombres y mujeres de una experiencia profunda de Dios. No es lo mismo dar una clase de religión o catecismo que mostrar una experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios de una persona se conoce a la legua, se conoce a la legua, porque el que tiene experiencia de Dios está ungido por el Espíritu. Pero el problema es que hemos racionalizado las cosas de Dios. Si bien es cierto, la ración no es necesaria, fíjese, ratio, recordemos a San Juan Pablo II, también es cierto que estamos ante el misterio. Y el misterio, en primer lugar, hay que contemplarlo, hermano y hermana. Hay que contemplarlo, hay que adorarlo. Y por eso la Comisión Teológica dice claramente, el teólogo, la teóloga, debe ser un hombre, una mujer de oración. Cualquier persona, aunque tenga conocimientos, entre comillas, de teología, no es teólogo, porque no es un hombre o una mujer de oración. Y de eso hay mucho. Hay mucha gente que estudia teología y que sabe los contenidos de la fe, pero no tienen la unción del Espíritu, porque no son hombres y mujeres de oración. Y los grandes santos, y aquí entra Santo Tomás de Aquino, nos muestran cómo, para hacer teología, lo primero que se necesita es ser hombre y mujer de oración y pedir el don del Espíritu Santo. Lo mismo se ve en San Buenaventura y en los grandes santos y en grandes teólogos del siglo XX, que han sido grandes teólogos, pero antes de ser grandes teólogos han sido hombres contemplativos y Columba Marmión, un monje, un hombre de oración, un hombre de contemplación, otro, Odo Kassel, benedictino también, que habla sobre la categoría misterio. Pero estos monjes son contemplativos, son hombres de oración, son hombres orantes. Y por eso es que su teología es exquisita, porque está ungida por la acción del Espíritu. Entonces, fijémonos la importancia de la oración, porque esto se ha perdido mucho. Hay mucha gente que estudia teología, que le gusta la teología, pero les falta la oración. Y es la oración la que le da ese sentido, ese sabor a la teología. Recordemos que la teología tiene dos dimensiones, sabiduría y ciencia. La teología debe saborear el misterio. Debe saborear el misterio. El teólogo lo primero que tiene que hacer es saborear el misterio, degustar el misterio, contemplar el misterio, para después sí ya tratar de comprender el misterio, sabiendo que nunca va a abarcar el misterio porque el misterio lo sobrepasa a uno, y sabiendo por un principio filosófico que un finito pues no puede acaparar un infinito, porque el infinito es más grande que el finito. Es decir, que lo único que queda en algún momento de la vida es callar, que es lo que habla la teología apofática, la teología de los místicos, que es la teología centrada en el silencio. Al contrario, la esperanza del reino, avivada en la liturgia de las horas, impulsa a los cristianos en orden a la transformación del mundo presente. Hasta nosotros ha llegado la plenitud de los tiempos. Y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y empieza a realizarse en cierto modo en el siglo presente. Miremos, por ejemplo, la experiencia de la comunidad de Hechos 2:42. Ese texto hay que leerlo y ese texto en Pascua se escucha mucho, porque es el ideal de la comunidad.
Una comunidad que se reúne a orar, a alabar, a bendecir. Una comunidad que lee la palabra. Una comunidad que celebra la Eucaristía. Y una comunidad que vive la caridad. Esa comunidad debe ser referente para nuestras comunidades. Entonces, nuestras comunidades deben tener esos criterios. Un criterio de oración, donde la oración sea oración de alabanza, oración de adoración, de súplica, bendición. Una comunidad que lea la palabra, que medite la palabra, que ore la palabra, que contemple la palabra. Una comunidad que celebre la Eucaristía y una comunidad que pase haciendo el bien, encarnando las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Por eso es importante la oración. Las horas del oficio divino, el oficio divino como celebración. Ya vamos a entrar ya en el oficio divino, en la importancia del oficio. Y tenemos que decir en primer lugar que en toda acción litúrgica se distingue en el aspecto invisible, que no es otro que la presencia del misterio de la salvación, y el aspecto visible y sacramental, es decir, expresivo, simbólico, de mediación al servicio del misterio. En la celebración del oficio divino, el primer aspecto es la presencia sacerdotal de Cristo en medio de los suyos, que asegura la eficacia de la plegaria litúrgica. Es decir, cuando hacemos el oficio divino, está allí el Espíritu de Cristo, el mismo Señor. Y por eso, aunque lo hagamos solo, debemos saber que el Señor está con cada uno de nosotros. La liturgia de las horas, aun cuando sea recitada individualmente por un ministro de la iglesia, tiene siempre como sujeto integral a la iglesia misma, representada por la asamblea o por el ministro. Así sea una persona, allí, cuando esa persona está orando la liturgia de las horas del oficio divino, está la iglesia presente. En efecto, la liturgia de las horas no es una acción privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiesta e influye en él. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de orar la liturgia de las horas. Una pregunta que de pronto viene después, que ustedes harán de pronto. Padre, ¿y entonces el Santo Rosario? Claro que el Santo Rosario también entra, pero entre la liturgia de las horas y el rosario, primero es la liturgia de las horas. Y no estamos excluyendo el rosario es bendito, maravilloso, es una oración grande, importantísima, pero debemos integrar todo. Su celebración eclesial alcanza mayor esplendor y por lo mismo es recomendable en grado sumo, cuando la realiza una iglesia particular con su obispo rodeado de su presbiterio y ministros, de forma que responda de veras a la hora del día y en lo posible con participación del pueblo. Es decir, se recomienda que el obispo, con sus presbíteros, con la misma comunidad, pues celebre la liturgia de las horas. Ahora, si no hay obispo, que el sacerdote, el párroco, con su comunidad, celebre la liturgia de las horas. Aquí en Colombia, por ejemplo, en algunas parroquias nuestras, integramos laudes y vísperas en la Eucaristía. Entonces, en la misma Eucaristía se integra la liturgia, ya sean las laudes o las vísperas, para hacer la oración de la iglesia. Ahora, si no se celebra en la Eucaristía, en la comunidad, ustedes en su comunidad, qué bueno que hagan las laudes y las vísperas y van a ver cómo esa oración va tocando a la misma comunidad. De la misma manera, la celebración del oficio divino por la comunidad parroquial y por otras asambleas análogas pone de manifiesto a la iglesia visible constituida por todo el orbe. Las comunidades religiosas representan también la iglesia orante y los laicos y las familias que celebran alguna parte de la liturgia de las horas se insertan más
plenamente en la iglesia. La acción común celebrativa en el oficio divino consiste esencialmente en la plegaria, con muy pocos gestos, pero es una plegaria muy variada en cuanto a los géneros: himno, salmodia, lectura, responsorios, preces, aclamaciones. Y en cuanto al ritmo, con una cadencia de cantos, palabras y silencios que, de acuerdo con la fiesta y el tiempo litúrgico, despliega un dinamismo amplio y equilibrado. En ese sentido, el canto del oficio divino no es un mero elemento de adorno externo, sino que refuerza el carácter de alabanza, de súplica y de acción de gracias de la plegaria, al mismo tiempo que contribuye a darle un tono festivo. El clima festivo es tan importante como la participación comunitaria, el invitatorio, el himno, las antífonas, que orientan en la inteligencia de los salmos, las aclamaciones y respuestas, contribuyen al espíritu de oración. Hay personas que hacen toda la liturgia, obviamente, pero que el invitatorio como que les provoca orar. Una frasecita de un himno, una antífona, un estribillo de un salmo, una aclamación, se convierte como en esa pequeña ejaculatoria que me sostiene a través del día. Por eso entonces hay que orar la liturgia despacio, no a la carrera, porque la liturgia debe tener un tono meditativo. Y cuando hablamos de un tono meditativo, estoy diciendo en el fondo una actitud de rumiar la palabra de Dios, que esa palabra de Dios resuene en tu interior. Recordemos el Salmo número 1: dichoso aquel que medita o susurra la palabra día y noche. Los salmos, cuando no son cantados, han de ser recitados con ritmo, viveza y variedad. El tiempo de la celebración de las horas, con su carácter simbólico, forma parte también de esta plegaria, cuya finalidad es santificar el curso entero del día y de la noche. De ahí el interés del Concilio Vaticano II en recuperar la verdad de las horas en la celebración. En la liturgia de las horas, la acción ritual es mínima. En ella la palabra es recitada, cantada, proclamada, escuchada y meditada. Según este esquema: salmodia, lectura de la palabra de Dios, y lectura patrística o hagiográfica en el oficio de lectura, oración. En las demás celebraciones, la liturgia de la palabra precede al rito, tan amplio como la primera parte de la acción litúrgica, y formando una unidad con ella. El oficio divino no hay otro rito que el propio diálogo entre Dios y su pueblo, pero de manera que la palabra divina se ofrece al hombre no solo en las lecturas, sino también como componente principal de su oración en los salmos y en los responsorios. ¿Qué estamos diciendo? Que el oficio divino, hermanos y hermanas, es una cantera de oración, que es muy rico, es muy abundante, y que nos podemos alimentar espiritualmente de cada estribillo, de cada frase, porque todos los estribillos, todas las frases nos colocan en diálogo con Dios. Entonces es riquísimo orar la liturgia de las horas. Integración entre lo personal y lo comunitario. La recomendación de la celebración comunitaria en la liturgia de las horas, de acuerdo con su índole eclesial, no significa que se ignore o se minusvalore la recitación individual. Tanto en una forma como en la otra, se mantiene la estructura esencial de esta liturgia, que es un coloquio entre Dios y el hombre. Por otra parte, toda celebración, para ser verdadero encuentro con Dios, exige una actitud personal de fe, de escucha contemplativa y de conversión. Es decir, que son condiciones: fe, escucha contemplativa y, sobre todo, una actitud de conversión. Esto se verifica en el horizonte eclesial de una plegaria viva y abierta, en la que cada uno
ora y todos oran en nombre de Cristo y de la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. En la recitación a solas, esto se verifica también de manera especial cuando el que ora es un ministro ordenado, que en ese momento está asegurando la plegaria constante de la iglesia a la que está vinculado. Es decir, que yo, en el caso particular, debo tratar de garantizar esa plegaria constante de la iglesia, porque ese es un deber para mí, es una obligación. Yo como ministro consagrado debo sostener esa plegaria. Integración del objetivo y lo subjetivo. La objetividad de la plegaria litúrgica que dimana de la presencia del misterio de Cristo en la liturgia, en modo alguno pretende agotar la piedad personal y las tendencias espirituales de cada uno o de los grupos eclesiales. No se agota. No hay que reñir con la piedad popular, no. Hay que integrar todo, pero claro, hay que saber colocarlos en un orden y en una secuencia y en una lógica. Pero no se trata de excluir, por ejemplo, el rosario, no se trata de excluir el Via Crucis, no se trata de excluir la oración particular o su devoción. Lo que hay que hacer es integrar todo eso de una manera lógica y ordenada que facilite la contemplación del misterio de Dios. Claro, lo primero es cuidar mi liturgia y alrededor ya de mi liturgia el rosario y las otras oraciones de piedad. Pero no se trata de excluir. No es que ustedes digan, no, es que el Padre nos dijo que no había que rezar el rosario. No, todo lo contrario, hay que rezarlo y todos los días. Pero hay que buscarle el orden y el momento adecuado. La objetividad de la plegaria litúrgica que dimana de la presencia del misterio de Cristo en la liturgia, en modo alguno pretende agotar la piedad personal y las tendencias espirituales de cada uno de los grupos eclesiales. No obstante, la liturgia es fuente y culmen y referencia necesaria para todos los actos de piedad. La misma ordenación de la liturgia de las horas, al señalar lo que constituye la estructura básica de esta forma de oración, que se ha de respetar siempre, abre a la vez espacios a la creatividad sana y a la adaptación responsable. Los laudes y las vísperas, que son ya las horas mayores. El progreso moderno ha alterado en buena parte la relación entre el hombre y la naturaleza, entre el ritmo de la vida humana y las cadencias naturales del universo. Sin embargo, el hombre actual guarda viva su sensibilidad ante la belleza del mundo visible, puesta de relieve por la luz del amanecer y por la caída de la tarde que acerca a la oscuridad silenciosa de la noche. El lenguaje de la creación, el día que habla de luz y calor, de energía y vida, y la noche que sugiere frío, sueño y muerte, sigue siendo inteligible para el hombre moderno, secularizado y casi analfabeto para el lenguaje simbólico. El día y la noche, la luz y las tinieblas tendrán siempre un significado dialéctico, capaz de conmover profundamente el corazón humano. La liturgia de las laudes y de las vísperas se nutren abundantemente en esta simbología básica. Los laudes como oración de la mañana tienen un doble significado. Primero, santifican el día en su comienzo y hacen memoria gozosa de la resurrección del Señor. Entonces, cuando yo hago laudes, cuando celebro las laudes, que es la oración de la mañana, lo primero, estoy santificando el día. Estoy santificando el día. Pero también estoy haciendo memoria gozosa de la resurrección del Señor. Tres son los grandes temas de la ordenación general de la liturgia de las horas. Considera fundamentalmente en la segunda gran oración del día la acción de gracias, la memoria de la redención y la esperanza de la vida eterna. Es decir, que la segunda gran oración del día son ¿cuáles? Las vísperas. ¿Y qué celebramos en las vísperas?
la acción de gracias por el día que hemos pasado, la memoria de la redención y la esperanza de la vida eterna. Fijémonos la lógica, fijémonos el sentido de las horas, porque a veces la gente dice, pero usted para qué reza laudes, ¿cuál es el sentido de las laudes? Entonces, cuando usted le digan o le pregunten, ¿cuál es el sentido de las laudes? Usted tiene que decir, el sentido de las laudes en primer lugar es santificar el día y en segundo lugar, hacer memoria gozosa de la resurrección del Señor. Y el sentido de las vísperas es, primero, acción de gracias, dar gracias a Dios por todo. Segundo, hacer la memoria de la redención, recordar la redención. Y cuarto, la esperanza de la vida eterna. Fíjate el sentido de las horas. La acción de gracias, cuando ya declina el día, se celebra por cuanto se nos ha otorgado esta jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. La evocación del misterio pascual, también hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en la presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Significado escatológico de las vísperas. Para orientarnos con la esperanza hacia la luz que no conoce acaso, oramos y suplicamos para que la luz retorne siempre a nosotros. Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Es decir, que cuando tú celebras las vísperas, en el fondo estás deseando la vida eterna y en el fondo estás cultivando la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal. Padre, ¿hay que cultivar las virtudes? Claro que sí. Y hay que desear las virtudes, aunque las virtudes teologales son en primer lugar gracia de Dios, las debemos cultivar, las debemos fortalecer. Y la liturgia de las horas, obviamente, nos ayuda a cultivar la fe, la esperanza y la vida. El oficio de lectura y la vigilia. La hora que hoy se denomina oficio de lectura representa la última etapa de la plegaria nocturna surgida en la Iglesia Apostólica a ejemplo de Jesús, de acuerdo con su exhortación a la vigilancia. Antes del Vaticano II, pues era la oración de una oración de madrugada, la primera hora del día, 12 o 1 de la mañana. Ahora en muchos conventos, monasterios de monjes, se hace a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, depende. Pero esta oración es muy importante. La hora intermedia y las completas. Vamos a ver el significado de la hora intermedia y las completas. La hora intermedia, que procura la santificación de la jornada entera, estimula la espiritualidad del trabajo y hace memoria de los momentos principales de la pasión de Cristo, como puede apreciarse sobre todo en los himnos y en las oraciones conclusivas del Salterio de las 4 semanas. Las completas, por su parte, son la última oración del día, que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. Su estructura es similar a la de las horas del oficio, pero ofrece la posibilidad poco después del comienzo de realizar al final del día un breve examen de conciencia y un breve acto penitencial. Elementos de la liturgia de las horas, los salmos y los cánticos. Fijémonos, este punto es muy interesante porque aquí se nos va a mostrar, bueno, cuál es el contenido de la liturgia de las horas. Y lo primero que nos encontramos son con los salmos, composiciones poéticas de alabanza, elaborados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Han formado parte de la oración de Israel y de la Iglesia y han sido estudiados y comentados por la tradición cristiana. Entonces, cuando celebramos la liturgia de las horas, oramos, rezamos, contemplamos los salmos, y en el fondo estamos contemplando la experiencia de Dios con su pueblo, es decir, la experiencia de Dios con los hombres y las mujeres.
Las divisiones y los títulos de los salmos en la Biblia indican ya su utilización litúrgica en Israel. Los géneros literarios en que fueron escritos dejan entrever en muchos casos una finalidad religiosa y litúrgica, pero en la plenitud de los tiempos ha sido en el corazón y en los labios de Cristo donde los salmos han adquirido todo su sentido. En efecto, los evangelios muestran a Jesús orando con los salmos en 21 pasajes, más o menos explícitos. Jesús oraba con los salmos en la liturgia de la sinagoga y en la del templo en las comidas. Especialmente interesante es la presencia de los salmos en los acontecimientos de la Pascua. La iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús y se sirvió de los salmos tanto para la oración litúrgica y privada como para la predicación. Los apóstoles recomendaron orar con los salmos en toda circunstancia. Por otra parte, el Nuevo Testamento reconoció en los salmos la inspiración del Espíritu Santo y los entendió siempre referidos a Cristo y a la iglesia. Todos los que cantan o recitan los salmos deben conocer los diversos sentidos que tienen en la Sagrada Escritura. En efecto, hay en los salmos un primer sentido, que es el que tenía para quienes lo compusieron y usaron. Al paso de los siglos, los hechos salvíficos realizados por Dios en favor de Israel van ampliando ese primer sentido con nuevas luces hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Es necesario, ante todo, que los fieles adquieran una instrucción bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos, y que cada cual, conforme a su capacidad, considere de qué modo y con qué método puede orar rectamente cuando lo recita. En la ordenación de los salmos se han tenido en cuenta, primero, el carácter de cada hora del oficio. Segundo, la vinculación de algunos días al misterio pascual. Tercero, las características literarias y teológicas de los salmos. Cuarto, las antífonas que precisan el sentido de los salmos, enmarcándolos en un sentido particular según el día litúrgico o la conmemoración celebrada. Los diversos modos de salmodiar en la recitación o en el canto tienen también notable importancia para ayudar a expresar la índole propia de cada salmo. Entonces, fijémonos cómo los salmos son de una riqueza extraordinaria para orar. Y yo le digo a la gente, pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es el salmo que más le llega a su situación de vida. Entonces, para la vida, pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es su salmo, para que usted en esos momentos de dificultad o también de alegría, usted ore con ese salmo o con ese estribillo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tener la actitud de los cazadores que se sí, que buscan en el tiempo el alimento para cuando ya no hay un buen tiempo. Es decir, hay que recopilar, hay que reunir, hay que aprovechar esos momentos donde uno está como inspirado para sacar esas frasecitas, esos salmos, para que en los momentos de angustia, en los momentos de tedio, en los momentos de dificultad, usted se alimente de esas estrofas, de esos estribillos, de esas perícopas y los rumie. He conocido a muchas personas que han pasado momentos de dificultad repitiendo continuamente un estribillo de un salmo. Y hay muchas frases lindísimas que llegan al corazón. Entonces, en ciertas épocas usted tiene que ir recopilando en un cuadernito o en su celular. Usted va colocando las frases que le gustan, que le inspiran, que le llegan. ¿Para qué?
para que en los momentos de dificultad usted ore con eso, que esos salmos le van a dar mucha fortaleza en los momentos de dificultad. Pero claro, también en los momentos de alegría sirven para expresar el gozo, porque en el fondo los salmos muestran la experiencia del ser humano. Cada salmo muestra los momentos del ser humano. Todos hemos tenido momentos de alegría, entonces hay salmos para la alegría. Todos hemos tenido momentos de júbilo, hay salmos de júbilo. Todos hemos tenido momentos de enfermedad, hay salmos que hablan de la enfermedad. Todos hemos tenido momentos de persecución, momentos de tristeza, momentos de enfermedad, momentos de dificultad. Hay salmos que ayudan. Y como que uno cuando recita ese salmo, uno se siente identificado con la experiencia de ese orante. Y cuando uno se siente identificado con la experiencia de ese orante, esa experiencia de ese orante toca mi corazón y de allí brota una oración profunda. Ese es nuestro alimento. Las lecturas bíblicas y sus responsorios. El segundo elemento constitutivo del oficio después de los salmos y cánticos lo forman las lecturas bíblicas largas o breves y con ellas los responsorios. Aquí hay una cantera también muy importante, porque aquí vamos a leer la palabra de Dios. Y esto es para decirle a los protestantes que nos critican, ustedes no leen la palabra. Claro que sí la leemos y la oramos. ¿Dónde? En la liturgia de las horas. Porque la liturgia de las horas nos va a ofrecer un elenco de lecturas bíblicas, tanto largas como breves, donde vamos a profundizar en ese misterio de Dios. Aunque en un principio se proyectó un leccionario bíblico bienal, después se optó por un curso anual. En líneas generales, he aquí los criterios seguidos. Se procuró una cierta correlación con el leccionario de la misa, de manera que el Nuevo Testamento se lee cada año íntegramente entre las lecturas de la misa y el oficio, lo que no sucede con el Antiguo Testamento, del que solo se lee una selección. Es decir, nosotros los cristianos leemos íntegramente el Nuevo Testamento, por si no lo sabía. Y obviamente hay unos pasajes seleccionados del Antiguo Testamento. En la distribución de los libros bíblicos se han tenido muy en cuenta los tiempos del año litúrgico. Para las solemnidades y fiestas se han asignado lecturas propias. Entonces, cuando venga Pentecostés, va a haber una lectura propia. Cuando venga la Santísima Trinidad, hay una lectura propia. El Corpus Christi, hay una lectura propia, etcétera, etcétera. Cada una de las perícopes bíblicas guarda cierta unidad. Las lecturas breves son fragmentos selectos de la Sagrada Escritura en forma de sentencia o de exhortación. Los responsorios, que en el oficio divino siguen a las lecturas bíblicas largas o breves, ayudan a la meditación orante del texto leído y dan su interpretación litúrgica y su clave cristológica. Los responsorios. Entonces, fijémonos la belleza, la armonía de la liturgia, de las horas. Y ahí está el alimento para cada uno de nosotros a nivel espiritual. Lecturas patrísticas y hagiográficas, es decir, las lecturas de los santos padres y de los santos. Al elaborar el actual leccionario patrístico, se han tenido en cuenta los siguientes criterios positivos. Procurar textos de gran valor espiritual, no cualquier texto. En orden a la vida cristiana, atención al año litúrgico, con ayuda a veces de sermones y homilías que acentúan su dimensión sacramental y su eficacia espiritual. Presentación junto a los santos padres de escritos de doctores de la Iglesia y páginas del Concilio Vaticano II y de los papas. Recoger textos sobre la oración y el culto que ayuden para la vida pastoral y para la espiritualidad de la liturgia. Fíjense en ustedes la riqueza de las lecturas, no es cualquier lectura, no es un periódico, sino es una lectura de un doctor de la Iglesia,
un San Irineo, un San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, los textos del Vaticano II que son ricos, los textos de los doctores de la Iglesia como un San Buenaventura, como un San Antonio de Padua, como un Santo Tomás de Aquino, como una Santa Catalina de Siena, como una Santa Teresa de Jesús, como un San Francisco de Sales, para que se den cuenta la riqueza de nuestra liturgia de las horas. Y para defender nuestra iglesia, sobre todo con los protestantes que nos dicen que nosotros no leemos la palabra, pues aquí se están dando cuenta que tenemos el medio para conocer la palabra y sobre todo para orar la palabra. En sentido negativo, excluir textos que pudieran resultar problemáticos por su fondo o por sus expresiones o porque tocan cuestiones teológicas o filosóficas debatidas o porque contienen alegorismos exagerados, antisemitismos. Es decir, que la Sacrosanctum Concilium, cuando habló del oficio divino, dio los criterios para las lecturas, los criterios positivos y también los criterios negativos para desechar de pronto algunas lecturas que tenían algunas controversias que no venían al caso. El Concilio Vaticano II quiso devolver su verdad histórica a las pasiones oídas de los en el oficio de lectura. La tarea no era fácil de realizar, especialmente respecto de los santos anteriores al comienzo de los procesos de canonización, siglo XII. Para resolver el problema de la falta de comunicación, se optó por una solución doble: incluir una breve reseña histórica con datos ciertos referentes al santo y a su culto al comienzo del oficio correspondiente e introducir la lectura geográfica propiamente tal en segundo lugar. Esto es cuando se celebra, por ejemplo, la vida de un santo, concretamente la vida de San Francisco de Sales, la vida de San Antonio de Padua, la vida de Santo Tomás de Aquino, la vida de San Ignacio de Loyola, la vida de San Francisco de Asís. Entonces, la liturgia de las horas nos muestra su pequeña biografía y sobre todo un texto donde se nos hable la vida de este santo o alguna característica especial de este santo. Este leccionario se ha elaborado con arreglo a los criterios siguientes: dejar hablar al santo mismo a través de sus escritos. Se ha hecho en unos 70 casos. Emplear biografías contemporáneas o bien informadas en unos 30 casos. Respecto de las actas de los mártires, solo se han empleado 4 de las antiguas, documentales ciertas, y en otros casos unas 40. Se han tomado escritos de los padres que hablan del mártir concreto o del martirio en general. Por último, se han compuesto lecturas nuevas para algunos santos con buenas bases históricas. Es decir, que esto es bien pensado. La liturgia de las horas fue muy bien y no la elaboró cualquier persona, sino peritos en Biblia, en liturgia, en espiritualidad, etcétera, etcétera. Los himnos. Los himnos son cantos que alaban a Dios y suelen terminar con una doxología trinitaria. Situados al comienzo de cada hora, introducen en la celebración y le dan un colorido propio. Para elaborarlos se observaron los siguientes criterios: traducir en versiones más o menos libres himnos latinos, recreándolos a veces, seleccionar textos de la antología poética religiosa en castellano, incorporar cantos religiosos de aceptación general y crear himnos nuevos cerca de un centenar, expresamente destinados a la liturgia de las horas. Las preces y las oraciones. Siguiendo el consejo del apóstol, la liturgia de las horas, de modo semejante a como se hace en la misa, incluye también 2 series de preces. Con ese nombre se designan tanto las intercesiones que se hacen en vísperas como las invocaciones hechas para consagrar el día a Dios en laudes matutinos. Entonces, fijémonos la importancia ya del oficio divino y la necesidad, pues, de ir conociendo el oficio divino. Voy a quitar esta presentación, para ya dejarme ver y para interactuar un poquitico con ustedes. Entonces, yo les voy a mandar este libro, se los voy a mandar por PDF, que fue el libro que estudiamos, que ya la otra semana lo vamos a culminar, para que ustedes lo lean
y profundice ya mejor estos contenidos. Entonces recordemos que este libro en el transcurso de esta semana se lo haremos llegar. Y este libro fue el libro base del curso de liturgia. Se lo vamos a mandar todo, completico, para que usted lo lea, lo rumie, lo medite, lo ore y lo contemple. Y volviendo al tema de hoy, que es un tema, me parece muy interesante, muy importante, fíjese lo que nos da la iglesia. El contenido para la oración. Y no podemos tener disculpas ya diciendo, no, es que nos han enseñado a orar, que no sabemos cómo orar, que no sabemos dónde están las cosas. No, en la liturgia de las horas, tú encuentras un elenco de textos que te ayudan a orar, a profundizar en tu vida espiritual y que te ayudan a conocer la palabra de Dios. Y está el leccionario de la misa con los ciclos A, B y C, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y está la liturgia de las horas. Y como lo acabamos de escuchar, leemos todo el Nuevo Testamento. Y leemos algunas partes del Antiguo Testamento. Ojo, ¿en relación a qué? Al Nuevo Testamento. Entonces, bueno, creo que es interesante lo que hemos visto hoy. Vamos a las preguntas, entonces yo las responderé así como hemos venido haciendo. Se las mando y en la próxima clase, entonces mandaré material para que ustedes respondan sus preguntas o ayudar a responder las preguntas a cada uno de ustedes. Recordemos calendarios para que ustedes vayan regando la bola. Dentro de 8 días terminaremos ya el curso. Los últimos 3 capítulos se los voy a decir cuáles son. Es la vivencia del misterio, evangelización, catequesis y expresión litúrgica de la fe, la espiritualidad litúrgica y la pastoral litúrgica. Este es el libro que les digo que se los vamos a mandar a todos ustedes, que es el libro, como les dije ahorita, la base de este pequeño curso, de esta introducción que hicimos de la liturgia. Ahí está todo para que usted lo lea. Y dentro de 8 días terminamos este curso y dentro de 15 días vamos a estudiar, ya les traigo el libro, lo tengan allá y vayan conociendo eh, pues a la tercera persona que hay que conocerla. Bueno, las preguntas entonces para la próxima clase yo trataré de responderlas. Recuerden, estoy a su disposición. Ustedes me pueden mandar por el WhatsApp pidiéndome libros, PDFs y yo con mucho gusto. A todas las personas que me han pedido que les mande temas, a todas les he respondido. Usted me manda la notica, padre, un PDF sobre el Espíritu Santo, sobre Cristología, sobre Mariología, y yo con mucho gusto me pongo y la busco y se lo mando porque mi interés, mi vocación es el servicio a la doctrina y para que conozcan y para que amen a la iglesia y para que amen a Dios. Y todo es gratis. Como les dije en la primera charla, todo es gratis, no cobramos nada, trabajamos para el pueblo de Dios y para que ustedes crezcan. Entonces necesitamos que ustedes nos apoyen con su oración. Oren mucho por nosotros, porque pues uno es atacado. Allá tuvimos la experiencia, estábamos haciendo un grupito de oración y se entraron al Zoom y nos sabotearon la reunión. Claro que gracias a Dios se pudo superar el impasse, pero hubo un ataque cibernético. Entonces, para que se den cuenta de que uno en eso también es atacado eh, por grupos que no quieren que uno predique la palabra del Señor, pero para eso estamos, para predicar la palabra del Señor. Entonces, no siendo más, gracias. Ya dentro de 8 días terminaremos este cursito. Fray Hernán, no sé si les va a hablar antes de la misericordia
sobre el diplomita que vamos a dar como un reconocimiento pequeño. Es un reconocimiento. No sé si les va a decir alguna cosa sobre eso Sí, hoy. efectivamente, en el chat estamos compartiendo, igual lo haremos también a través del correo electrónico, dos enlaces, sobre todo uno que corresponde a la inscripción del próximo curso de neumatología y dos para la solicitud del certificado. Entonces, igual lo estamos copiando aquí, pero también lo enviaremos con la grabación de la sesión de hoy y el respectivo material a sus correos electrónicos. Bueno, entonces empezamos, Hernán, el Rosario de la Misericordia. No se les olvide esta noche, ya es el último día de la novena de la Misericordia, 7:30 de la noche. Creo que es por este link, ¿cierto, Hernán? Por este link es siempre la de la Señor, Misericordia, estamos ¿cierto? manejando, para no complicarnos con los enlaces, un mismo link de la sala de Fray Luis de Granada. Entonces, bueno, vamos a orar esta misericordia por todas las familias, por todas las personas. Gracias por habernos acompañado en este día. Hagamos este rosario como preparación para la fiesta de mañana, para que sea el Señor el que verdaderamente nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí a venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma
y la venida de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotó del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. El Señor Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión, tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Llénanos de ti, destruye nuestra maldad con tu pureza, fortalece nuestras debilidades con tu gracia, transfórmanos con tu poder. Tú no puedes transformarnos sin nuestra voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te entregamos nuestra voluntad, transfórmanos ahora y aquí, Dios y Señor mío. Falleciste Jesús, pero el manantial de vida brotó para las almas. Se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. El Señor, el Señor esté con cada uno de nosotros y la bendición de Dios Padre descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana, unas felices Pascuas, que mi Dios las bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y oren por nosotros para que sigamos prestando esta labor de evangelización. Muchas gracias por habernos acompañado en este día.